En Colombia, de cara a las elecciones presidenciales que tenemos este año, en 2026, empezamos a ver las caras de los candidatos. Y definitivamente empezamos a ver no solamente las caras, sino lo que pretenden hacer los candidatos. Uno de esos candidatos que va bastante fuerte en las encuestas es Iván Cepeda. Y justo como el resto de candidatos, acaba de ofrecer una entrevista particularmente interesante. Con esa entrevista, y tomando en cuenta lo otro que hemos escuchado o leído de parte del resto de candidatos, queda algo claro. Esta elección es sobre cuánto de nuestras vidas va a ser dirigido políticamente. Estamos de alguna forma dentro del debate o presenciando el debate sobre el modelo de coordinación social al que le apostará un país como Colombia. Planificación central o socialismo y libertad económica se nos presentan de una forma muy clara. Si algo queda claro es que Cepeda no busca modificar el proyecto que Petro inició. No busca corregir de alguna forma ese experimento. Lo que sí promete y con mucha claridad es profundizarlo. Hace un reconocimiento explícito de las bondades del gobierno de Petro y tomando en cuenta lo que él denomina una campaña progresista, promete redoblar el esfuerzo para llevar esa marcha progresista a sus últimas y posibles conclusiones. La promesa de Cepeda es de un mayor grado de intervención. Y recordando las enseñanzas de un economista tan importante como Ludwig von Mises, nosotros sabemos que cada intervención, cada acción que adelanta el Estado, cada manifestación de planificación central por medio de regulaciones que buscan intervenir el proceso de mercado, generan nuevos problemas y por ende demanda de alguna forma nuevas formas de intervención. Si Petro prometió entregar cada vez más funciones al Estado, Cepeda promete integrar aún más funciones al Estado. Y por ende, lo que promete Cepeda es que el Estado colombiano, que de por sí ya es bastante grande, va a ser aún más grande. Y por ende, va a aumentar, entre otras cosas, el gasto público. Para poder solventar ese gasto público, lo que promete de forma implícita es cobrar cada vez más impuestos. Lo que promete Cepeda entonces es un hiperestado, un gran Estado y mayores grados de planificación central. No lo dice de forma expresa, pero nosotros sabemos que asimilando planificación central a socialismo, lo que promete Cepeda es un Estado colombiano francamente socialista, donde no hay propiedad privada sobre los factores de producción. A pesar de que diga que no le interesa la expropiación, nosotros sabemos que eso es una mentira. Cuando el bienestar depende principalmente del poder político, la libertad individual se vuelve secundaria e incluso se le resta cualquier grado de importancia. Lo que nos dice Cepeda, continuando el proyecto de Petro, es adelantar una política social que promete una expansión más agresiva del Estado. Esto significa, en últimas, llevar ese mandato constitucional de ser Colombia un Estado social de derecho a sus últimas consecuencias. Cada vez entregarle más funciones al Estado, por ende arrebatárselas a los individuos por medio del proceso de mercado y que sea el Estado el que progresivamente se encargue de ser la principal fuente de bienestar. No solamente producirá hospitales y universidades, sino que entonces tendrá con una mucha más claridad la facultad de incluso decirnos a cuánto podemos vender nuestro servicio. Esto es grave, finalmente, porque nosotros sabemos que el conocimiento necesario para poder asignar recursos a cursos de acción, es decir, el conocimiento necesario para encargarnos de ponernos al servicio de las demás personas a cambio de algo para ganar la vida, a esto lo llamamos la ganancia empresarial, es un conocimiento disperso que solamente transmite el sistema de precios. Y ese sistema de precios cumple esa función social de transmitir información acerca de qué necesitan las personas y cuándo la necesitan, y revelarnos también si somos capaces nosotros de satisfacer esas necesidades. Ese sistema de precios entonces cumple esa función social solamente cuando hay propiedad privada sobre los factores de producción. Cuando hay propiedad privada sobre los factores de producción, la planificación individual florece y entiende el individuo a partir de la información que transmiten los precios qué necesita poner a hacerse para voluntariamente intercambiar con otras personas y satisfaciendo necesidades de otras personas puede a su vez satisfacer las propias. Esto es básicamente cómo funciona aquello que tanto mencionamos como el proceso de mercado. Entre más funciones tenga el Estado, menos propiedad privada sobre los factores de producción y entonces se diezma, se limita la capacidad del sistema de precios de transmitir esa información y de revelarnos qué cursos de acción son eficientes y cuáles no. Entre más funciones tenga el Estado, por ende, menos propiedad privada sobre los factores de producción haya, los planes individuales que queremos emprender para ganarnos la vida empiezan a distorsionarse y no podemos distinguir más las formas de ponernos al servicio de las demás personas para poder vivir a cambio nosotros. Lo que intensifica Petro y lo que quiere
intensificar aún más Iván Cepeda si es que llega a la presidencia de Colombia es un mayor grado de planificación central, de un mayor grado de agresividad, por llamarlo de alguna forma. Básicamente sustituir al sistema de precios como un mecanismo coordinador por un mayor grado de planificación central. Lo que también deja claro Cepeda es su radicalización. Y por radicalización no nos estamos refiriendo a que sus propuestas se derivan de primeros principios, de la raíz de ciertos argumentos. No, él está utilizando radicalización en esa entrevista como un sinónimo de agresividad. Y lo que quiere es radicalizar las reformas que empezó Petro, radicalizar las decisiones centrales por parte del Estado. Y habla puntualmente de intensificar reforma agraria, terminar lo que comenzó Petro con la reforma al sistema de salud, lo cual ha supuesto la muerte y el empeoramiento de la salud de una gran cantidad de personas, la reforma laboral, haciéndole coactivamente pasar más costos del empresario al trabajador en términos de privilegios y, por supuesto, las pensiones. Todo esto requiere una mayor y más agresiva intervención del Estado sobre la propiedad y, por ende, sobre la libertad de los individuos. En el caso particular de la salud, pretendiendo que esta salud cada vez sea administrada más centralmente que antes, supone que en vez de ser las señales del mercado a través del sistema de precios las que determinen cómo se va a ver ese sistema de salud y cómo se puede producir más eficientemente, son las decisiones de un aparato burocrático las que van a determinar cómo se va a ver ese sistema de salud. Cepeda es muy claro en decir que el principal problema de Colombia es la corrupción. Curiosamente, no cae en cuenta, porque obviamente no le conviene, que justamente hay corrupción entre más grande sea el Estado. Entre más decisiones se le entregan al Estado, mayor la tentación de comprar esas facultades y dirigirlas no hacia su mandato legal, sino hacia el cumplimiento o a la satisfacción de los intereses de aquellos que sobornan, por ejemplo. Entre más Estado haya, más corrupción necesariamente tiene que haber. Claramente él no menciona esto. De una forma muy hábil, justamente dice que el problema es solamente la corrupción, porque si el problema es solamente la corrupción, nunca se le va a llegar a cuestionar su afán de concentrar el poder estatal y de ampliar su rango de acción. Habla, por ejemplo, que el enorme déficit fiscal que tiene Colombia no tiene que ver nada con el excesivo gasto que tiene el Estado, sino con el desvío de recursos por medio de actos de corrupción, como cuando se roban la plata del Estado, que por cierto el Estado no tiene nada de plata porque la única plata que tiene el Estado es robar. Aquí el problema es que incluso sin corrupción, el Estado, no teniendo propiedad privada sobre los factores de producción, no puede calcular eficientemente y cualquier decisión que tome el Estado, bien sea sobre el sistema de salud, sobre el sistema de educación y sobre el sistema de pensiones, está llamado a no satisfacer necesidades y su único destino va a ser el desperdicio de valiosos recursos, que es finalmente por lo cual ningún sistema de planificación central o ningún sistema socialista ha triunfado jamás en la historia de la humanidad. Esta es la consecuencia última, básicamente, de llevar a cabo a fruición total el programa de Iván Cepeda. Habla concretamente de que la riqueza tiene que ser redistribuida por medio de mandatos coactivos del Estado y administrada por el mismo Estado. Creo que esta es la afirmación donde más claro queda que por parte de Cepeda, Colombia tiene por futuro lo que para él es el sueño socialista. En últimas, redistribuir riqueza, extraer coercitivamente riqueza de aquella parte de la población que la ha creado y entregarla gratuitamente a la otra parte de la población, primero a la nómina del Estado y segundo a todos aquellos que viven justamente de subsidios estatales, es en últimas decirle a aquellos que producen qué es lo que pueden y no pueden hacer con el resultado de su producción. Es decir, qué pueden y qué no pueden hacer con su riqueza porque esa decisión se entrega al Estado. Aquí la prosperidad entonces no la define el individuo, justamente porque no hay planificación individual, sino que se decide qué es prosperidad y quién va a ser próspero en últimas por parte del Estado. Es una manifestación más de lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. El Estado, en cabeza de Iván Cepeda, sabe mejor que cualquiera de nosotros qué es lo que más nos conviene y cuál es la mejor forma de vivir para nosotros. No nosotros, él, cuando sea presidente, si es que lo es. Dice puntualmente que no le interesa destruir la riqueza, pero aquí hay una contradicción, porque entre más crezca el Estado, entre más se intensifique ese programa, ese sueño progresista o socialista que tiene en mente, pues con mayor agresividad hay que ir a perseguir y destruir la riqueza de aquellas personas que previamente la han creado. Esas personas que ven que su riqueza se acaba porque se entrega gratuitamente a otras personas, sencillamente dejan de producir riqueza,
o se van a producir al otro lado. ¿Por qué es realmente preocupante la elección de Iván Cepeda? Aquí básicamente la cuestión es ¿cuánto socialismo estamos dispuestos a aceptar? Con Iván Cepeda hay una promesa de un grado superior de planificación central, de socialismo y de mayores limitaciones a la libertad individual. Ese es el problema particular con Iván Cepeda, que lo ha anunciado. Ojo que el tipo no es nada tímido en ser claro con su propuesta. Y aquí lo que tiene que quedar claro es el significado de ese aumento en la planificación central. Es un aumento en grado de las limitaciones y la prohibición de la propiedad privada sobre el trabajo, sobre los bienes de capital y sobre la tierra, en última sobre los factores de producción. Y ojo que aquí el problema no es de las malas intenciones de Iván Cepeda. Vamos a asumir en gracia de discusión que sus intenciones son buenas. El problema es que aumentando ese campo de acción del Estado, la riqueza se destruye necesariamente y por ende cada vez más personas se ven sumidas en un grado superior de pobreza. Se profundiza entonces esta pobreza y se nos restan caminos para poder superarla a diario, que es como justamente vivimos la vida. Básicamente entonces con esta propuesta de Iván Cepeda, el voto que se le otorga a él en las próximas elecciones lo legitimarán para imponer más impuestos, más controles por medio de regulación, mayores controles de precio, un mayor grado de centralización en la producción del sistema de salud y una reforma agraria básicamente que vaya a perseguir la propiedad sobre tierra de acuerdo a las preferencias de él como presidente. Más planificación, más debilitamiento de la propiedad privada y por ende de la libertad individual y mayor dificultad de coordinación. Aquí la cuestión no es, para ir finalizando, si este señor de Iván Cepeda tiene buenas intenciones o no. La cuestión es si un sistema que centraliza, que concentra decisiones económicas puede producir prosperidad o no. Y la respuesta que nos han dado importantes figuras dentro del pensamiento económico como Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek es clara: no se puede. Muchas gracias por haber visto este video. Les agradecemos mucho el like que nos pueden llegar a dar y la suscripción. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.